calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión, en esta edición del 19 de noviembre del 2023. Muy buenas noches, Buenas Miguel. noches. Y bienvenidos a todos los que nos siguen semana a semana en esta su Radio Rebelión, con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. El día de hoy estaremos hablando bueno, de las temáticas más importantes de la coyuntura. Tenemos, bueno, el tema internacional, seguiremos hablando sobre la situación de Palestina, el genocidio que se está realizando en Gaza y las grandes protestas mundiales que hay en contra de este genocidio, ¿no? En el tema, bueno, nacional e internacional al mismo tiempo, el 25 de noviembre es el Día Mundial contra la Violencia a la Mujer. Y bueno, se prevén movilizaciones en Bolivia. Tenemos una invitada que nos hablará sobre, bueno, sobre la situación en general y bueno, qué se está preparando para acá en el país, ¿no? ¿Qué movilizaciones habrá? Y bueno, ya en el tema nacional, las últimas semanas en general, y sobre todo la última semana, hubo movilizaciones importantes en contra de la política incendiaria de bosques, la minería de oro, en general en contra de las grandes empresas, ¿no? Entonces, bueno, para eso también tenemos una invitada especial y como verán son los temas más importantes de la coyuntura. Además, estaremos informando, veremos si hay algún avance de resultados o, bueno, estamos siguiendo también los resultados de las elecciones en Argentina, sobre lo cual ya hablamos la semana pasada y que se están realizando el día de hoy entre el fascista Milei y el candidato peronista Massa, ¿no? Bueno, sin expectativas, sin ningún apoyo, igual votamos contra el fascista y estamos esperando los resultados, ¿no? De esta jornada electoral y estaremos hablando también de este tema. Bueno, como verán, un programa con temas interesantes. Y bueno, por un tema de tiempo vamos a ir a hablar directamente del 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia a la Mujer, y tenemos como invitada a nuestra compañera Wendy Flores. Bienvenida, Wendy. ¿Cómo están? Buenas noches, Miguel, Humberto, Buenas les noches. agradezco mucho el Bienvenidos. espacio que nos brindan, ¿no? Para poder hablar de este día tan importante y hacer a la vez una invitación para poder participar de la marcha. Bueno, antes de hacer la invitación, me gustaría hablar un poquito, unos breves minutos, acerca de la historia del 25N, el 25 de noviembre, que se conmemora, como tú decías, el Día Internacional en contra de la Violencia de la Mujer. Bueno, esta tiene su base, bueno, es el 10, básicamente es la ONU la que en 1999 fija esta fecha, ¿no? Pero esto tiene una base histórica. El origen es el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 en el contexto que se daba en la dictadura de Trujillo. Eh, Precisamente un 25 de noviembre de ese año es que se encuentra a las hermanas Mirabal, que habían sido siniestradas, se encuentra su auto que se había caído en un barranco y ellas estaban totalmente destrozadas. Bueno, se atribuye un accidente automovilístico. Sin embargo, las investigaciones que se hacen más adelante datan que en realidad ellas son secuestradas cuando estaban dirigiéndose a sus domicilios en una vagoneta y son llevadas a punta de pistola a una casa que por su estructura estaba precisamente preparada para poder torturar y matar impunemente ahí a las personas. Entonces, las meten ahí y sus agresores, obviamente que estaban bajo las órdenes de Trujillo, el dictador de República Dominicana, las ahorcan y las apalean. O sea, ellas mueren apaleadas, y esto era para fingir precisamente que habían caído un barranco, ¿no? Un accidente de tránsito, porque ellas en sus acciones se oponían a la dictadura de Trujillo y para ella era demasiado incómoda las acciones de estas valientes mujeres, ¿no? 3 hermanas. Sin embargo, lo que Trujillo pensó que sería para él su salvación de librarse de ellas, en realidad fue el motivo para que posteriormente se empiecen más movilizaciones en su contra y que terminaron en un 30 de mayo del 61 con la muerte del dictador, ¿no?
porque la gente se unió y se cansó de estos abusos, básicamente también por la acción de estas mujeres y la acción valiente, yo diría, ¿no? Que pusieron en riesgo su vida. Y ellas eran conscientes de que podían acabar con sus vidas estas acciones. Incluso una de las hermanas mayores dice, ¿no? En una de sus últimas participaciones públicas que tuvo, dijo, si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Y evidentemente eso es lo que pasa, ¿no? La muerte de ellas no fue en vano, termina en la muerte del dictador, como debería ser, ¿no? No se debería permitir este tipo de actos que queden impunes. Es en ese contexto que surge el 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, que tiene como objetivo sensibilizar, denunciar y reclamar políticas públicas para poder erradicar la violencia en la que vivimos, bueno, las mujeres, ¿no? Violencia política, violencia física, sexual, psicológica, y son distintos tipos de violencia que nos van afectando, violencia laboral. Eh, Según datos de la ONU, más de 5 mujeres o niñas son asesinadas cada hora a nivel mundial, y la principal fuente de donde viene esta violencia es el ámbito familiar, ¿no? Y eso es algo que nos llama muchísimo la atención. Bolivia no está exento de este mal. Hasta septiembre de este año han sido 60 feminicidios que se han cometido, y en el Ministerio Público se han registrado cerca de 20.000 casos de denuncia por violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, somos uno de los países más violentos de la región, a pesar de que tenemos leyes avanzadas en el tema. Por ejemplo, la ley 348, que se ha promulgado en 2013, que en teoría garantiza una vida libre de violencia de las mujeres. Sin embargo, hemos visto que los feminicidios cada año han ido aumentando de manera porcentual y exponencial. Y esto se debe a que, bueno, movimientos feministas indican, ¿no? Y podemos vivirlo cuando acompañamos casos de violencia contra las mujeres, que no existe una justicia real en nuestro país. Esto ya sea que a pesar de las buenas leyes que tenemos en papeles, se ven afectadas por chicanerías, tráfico de influencias, falta de recursos por parte de las víctimas, retrasos judiciales. Entonces, todo esto va a minar, ¿no? La justicia que debería ser en pro de la mujer. Sin embargo, somos víctimas también de la justicia. Es por eso que este 25 de noviembre nos hemos autoconvocado distintos tipos de colectivos feministas, independientes también. Bueno, es una autoconvocatoria que nos hemos hecho. Se ha definido que no podemos ser ajenas tampoco a lo que está pasando en Palestina. Es por eso que el eje central de la marcha del 25N, que por razones de poder tal vez entrar un poco a los ministerios, de poder también hacernos escuchar con ellos, no se va a realizar el 25N, que cae sábado, sino la marcha se va a realizar el 24, viernes 24, a partir de las 5 de la tarde. Estamos convocando para poder marchar. El eje central va a ser Palestina. Como decíamos, no podemos ser ajenos a este genocidio por parte de Israel, ¿no? Auspiciado obviamente por, ya sabemos quién, el gobierno de Estados Unidos, eso es clarísimo. Sin embargo, también vamos a marchar ese día por todas las otras violencias que ocurren en contra de la mujer, ¿no? También vamos a manifestarnos en contra de los ecocidios y o sea, de las violencias que somos víctimas también por ese sistema extractivista, ¿no? Hay datos muy duros, interesantes y complicados acerca de esto. Me gustaría simplemente repasarles un poquito. Según la investigadora Jimena Mercado, que escribe un libro ella, revela en su investigación que existe una conexión entre la explotación sexual, comercial de menores y otros delitos conexos con el avance del extractivismo aquí cerca nomás en el norte paceño, ¿no? En este trabajo que ella realiza demuestra una debilidad institucional y centralista con carencia de fiscales, investigadores especializados en la temática de trata y tráfico de menores, especialmente en el municipio del norte paceño. Existen denuncias que no se están tomando en cuenta en relación a esto. Se han recogido testimonios de autoridades, personal de salud, defensorías, y hay este fenómeno, ¿no? de trata con fines sexuales que está exacerbado a la par con el extractivismo en oro que hay en la zona. Según esta investigación, hay niñas que son llevadas a campamentos en Guanay, por ejemplo, son captadas a través de ofertas de trabajo para
trabajar de niñeras, tal vez, o en algún oficio de cocina, pero sin embargo terminan ejerciendo un trabajo sexual y además que es obviamente en contra de su voluntad, ¿no? Se denunciaba también que en el norte paceño las niñas son violadas prácticamente, ¿no? Y esa su violación se paga con oro. Entonces se pone un precio a sus cuerpos, se pone un precio a su vida. Entonces es contra esas violencias también que nosotros queremos manifestarnos, ¿no? Vamos a contar también en la marcha con la presencia de familiares de víctimas de feminicidio, ¿no? Entonces es importante poder manifestarnos, poder alzar la voz, poder ir a levantar la voz por todas esas mujeres que han sido acalladas también por esta violencia estructural que vivimos a diario, ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar nosotras a una reunión donde vamos a definir la ruta que vamos a seguir, que debería ser estratégica también para poder pasar por la AHAM, por pasar por el Ministerio de Justicia para poder manifestarnos y también vamos a pasar como por la embajada de Estados Unidos, como habíamos dicho, para manifestarnos también en contra del genocidio de Palestina, que está matando mujeres, niños, de una manera realmente impune, está bombardeándose hospitales, se les está cortando suministros de agua, de electricidad, y no es algo que esté pasando solamente ahora, ¿no? No es de hace una semana, hace un mes o hace un año, ya son décadas, casi 8 décadas que Palestina está sufriendo una violencia sistemática también por parte del pueblo bueno, el mal llamado Estado de Israel para mí, que no es un pueblo, ¿no? Entonces es contra todas esas violencias que queremos manifestarnos y queremos salir este 25N que se va a realizar el 24. Y bueno, ya en las redes también van a estar saliendo la ruta y dónde nos vamos a convocar, ¿no? Pero la invitación ya está hecha para que puedan acompañarnos también, para manifestarnos de una manera muy importante y de manera masiva. Muchas gracias, Wendy. No, muy, muy importante. Bueno, la temática, el recorrido histórico que nos señalas de este día tan importante, del 25 de noviembre, una jornada internacional donde también va a haber manifestaciones en distintas partes del mundo. Y como tú dices, ¿no? Uno de los temas centrales a nivel internacional va a ser esta situación de Palestina, ¿no? Sin olvidarnos toda la violencia que se está viviendo a nivel internacional en general contra las mujeres, ¿no? La violencia cotidiana del sistema patriarcal, ¿no? Y Exactamente, perdón, esta acción que se está haciendo es una acción global en realidad, ¿no? Del 25, en tratar de como un eje central la violencia con Palestina, como tú bien decías, es una acción global que las mujeres están saliendo a nivel internacional en distintos países para poder manifestarse, ¿no? En contra de esta violencia que se vive en Palestina, en la Franja de Gaza. Entonces, es importante poder participar, poder estar ahí, no pasar sin ver la realidad que estamos viviendo, ¿no? Es bien doloroso poder ver que en muchos medios de comunicación no se dice realmente lo que está pasando allá, ¿no? Se vende la idea de que Israel se está defendiendo contra terroristas, cuando la realidad y la historia nos dicen que es distinto, que es más bien Palestina que se está defendiendo de las injusticias que comete Israel hace ya tantos años, ¿no? Entonces, la invitación está hecha. Como les digo, próximamente en redes sociales va a salir la ruta y dónde nos vamos a reunir, pero la convocatoria está para el 24N. muy bien, excelente. No sé si quieres comentar algo más, Miguel. No, bueno, agradecer a Wendy, obviamente es muy importante cuando Bolivia es uno de los países que más sufre violencia contra la mujer. Y, y después tenemos una ofensiva reaccionaria a nivel internacional. Bueno, ahora mismo, después comentaremos un poquito de Argentina, pero Milei, que podría ganar las elecciones, niega los derechos de la mujer abiertamente. Quiere terminar con el aborto, con el Educación derecho al sexual, aborto que hay en Argentina. Es decir, hay una ofensiva contra el movimiento de la mujer también en Estados Unidos. claro. En varios estados ha cambiado legislación sobre eso. Este, entonces, obviamente, es una lucha internacional que hay que fortalecer. Ujú. Bueno, también al respecto, bueno, señalar eso, ¿no? De que es muy interesante cómo la mayoría de los movimientos reaccionarios que aparecen hoy en día aparecen en contra de las mujeres, ¿no? Como Claro, dicen, hey, Trump, Bolsonaro, en contra de las mujeres, pero no solo, digamos, el tema del aborto, quieren quitar el tema del Ministerio de la Mujer, distintas conquistas justamente contra la violencia, sí eh, es. distintas formas de apoyo a la mujer que se han creado en distintos espacios. Bueno, quieren barrer con todo eso, ¿no? O sea, son realmente, bueno, la ultraderecha que está surgiendo hoy en día es misógina, ¿no?
Y bueno, el otro elemento que también es muy importante es este tema del medio ambiente, ¿no? Porque, claro, en nuestro país lo que se vive con los incendios, todo eso, en muchos casos las principales víctimas son las mujeres, en las comunidades, mujeres indígenas. Y bueno, estamos también preparando para el mismo 25N un conversatorio sobre esta temática, ¿no? Donde invitaremos, además de también tocar el tema de Palestina, donde invitaremos a algunas compañeras de la comunidad palestina, a compañeras líderes, mujeres indígenas, originarias de distintos pueblos para hablar de su situación, ¿no? Frente a la explotación, la destrucción del medio ambiente. Y es muy interesante porque en la mayoría de las comunidades donde se enfrentan a grandes problemas de destrucción, son las mujeres las que están ahí en primera línea combatiendo, defendiendo a su comunidad, defendiendo a sus familias, a los niños. Bueno, y justamente por eso es muy interesante y muy importante darle visibilidad también a esta temática en general y a la lucha que realizan estas mujeres líderes, lideresas, como se dice, en su lucha en defensa del medio ambiente, en defensa de la vida de todos y en particular también en su vida de sus comunidades y como mujeres, ¿no? De los niños y bueno, es muy fuerte esta lucha y es importante que se visibilice todo eso, ¿no? En un día como el 25N contra todas las formas de violencia a la mujer, ¿no? Muchas gracias, Wendy. No sé si quieres decir algo más antes de cerrar. Bueno, de agradecer nuevamente el espacio, que se sigan abriendo más espacios para poder llevar nuestra voz de protesta. Y bueno, vamos a estar en contacto, por favor, únanse a la lucha, únanse con nosotras. También es un llamamiento a nuestros compañeros para que puedan unirse a nuestra lucha, obviamente respetando siempre la lógica del 25N, ¿no? Que es una lucha que tiene que ser encabezada por mujeres. Pero también si nuestros compañeros quieren sumarse bajo la lógica de tener la lucha por y para las mujeres, entonces siempre van a ser bienvenidos también. Bueno, muchas gracias, Wendy. Y ya nos A estamos ustedes por escuchando el en espacio. Gracias. movilización el 24 en homenaje al 25N. Gracias, Wendy. Bien, pasamos al tema internacional ahora sí. Bueno, ya se habló un poco de esto en la situación de Palestina en general. Y bueno, en este caso, bueno, alrededor de la temática de la mujer, ¿no? Pero la situación de Palestina es muy importante. Vamos a pasar un poco a algunos videos de las movilizaciones que hubieron esta última semana al respecto. Luego comentaremos un poco más sobre cómo está la situación, ¿no? Algunas novedades y bueno, vamos con los videos entonces. El eco de solidaridad hacia los palestinos sigue en las calles de diferentes ciudades europeas.
36 días del inicio de la guerra en Gaza, miles de manifestantes se dan cita cada fin de semana. En Londres, más de 300.000 personas pidieron el fin de los bombardeos en el enclave. Hoy estamos aquí con tres grandes demandas. La primera es un alto el fuego inmediato del genocidio que estamos viendo en Gaza. El segundo es levantar el asedio y la exigencia final es poner fin a la complicidad británica en los 75 años de colonización palestina. Un grupo de extrema derecha irrumpió en la manifestación en Londres. Al menos 126 personas fueron detenidas, pero las tensiones han ido en aumento desde hace varios días, luego de que la ministra del Interior, Suella Braverman, las llamara marchas de odio. Las palabras de la ministra simplemente me hicieron querer salir más porque creo que ella es muy hipócrita. Se supone que el día del armisticio es sobre el fin de la guerra y esto es exactamente para lo que la gente está aquí. El primer ministro inglés, Rishi Sunak, condenó la violencia en las marchas y también criticó a los simpatizantes que respaldaron a Hamás. Desde el ataque del grupo islamista Hamás a Israel el 7 de octubre, Londres ha sido el escenario de algunas de las manifestaciones más numerosas. Pero no el único. Este fin de semana hubo más protestas en Bruselas, con más de 21.000 manifestantes. Lo mismo ocurrió en París, Berlín y Ciudad del Cabo, en donde miles de sudafricanos exigieron la expulsión del embajador de Israel, un pedido que se replicó en las manifestaciones en Dublín, en rechazo a la ofensiva de Israel. Bien, como se podían ver en las imágenes, masivas movilizaciones a nivel internacional en respaldo a Palestina. Bueno, Miguel, si nos puedes comentar un poco más Y sobre... bueno, esto obviamente fueron algunas de las manifestaciones. Se calcula, en estos medios ha salido, que hubo 4.000 marchas en el mundo en solidaridad con Palestina. Solo en Estados Unidos 1.400 acciones diversas, ¿no? Algunas muy masivas, de centenares de miles de personas en Washington, Nueva York. También hubo ocupación de universidades completas, incluso con profesores que se pronunciaron por el inmediato cese del fuego. Hubo una encuesta en Estados Unidos, hecha por una empresa grande, la secuestradora grande de Estados Unidos, que hizo una pregunta media confusa, pero la respuesta de la gente fue por el alto el fuego. 70% de la población norteamericana. Bueno, hay problemas dentro del Partido Demócrata, porque muchos critican abiertamente a Biden, y es demócrata, ¿no es cierto?, por mandar armas a Israel. Biden se defiende diciendo, bueno, yo no soy el que decido, Israel es la que decide, pero está mandando miles de millones de dólares en armas, bombas de todas clases que están usando los israelíes para hacer el masacre de Gaza. Después manifestaciones, bueno, ahí como señalaba en Europa, en casi todos los países europeos, en casi todas las ciudades. En España hubo manifestaciones en todos lados, en todas las ciudades, en Francia igual, en Gran Bretaña igual, e incluso en Alemania donde estaban prohibidas. Hay presos en Estados Unidos por participar en manifestaciones, los acusan de disturbios. Igual en Londres. En Londres llegaron a prohibir las manifestaciones, lo cual no impidió que salieran centenares de miles de personas a la calle. Y por supuesto también los países árabes e islámicos salieron enormes multitudes, en todos. A tal punto que algunos analistas dicen que puede generar un desequilibrio en los gobiernos, una desestabilización. Por ejemplo, en Egipto, que es una dictadura que impedía las movilizaciones, ahora hay movilizaciones casi a diario en solidaridad con Palestina. Incluso la primera y grande fue un estadio completo de fútbol con banderas palestinas, a favor de Palestina. Bueno, esto es en todos los países. Los gobiernos árabes e islámicos se han pronunciado en contra de Israel y un poco tratando de adaptarse a esta situación. Incluso Arabia Saudita, que es un país que
gobierna una monarquía que buscaba acuerdos económicos con Israel hasta hace 2 meses atrás, o menos, un mes y pico atrás, antes de que empezara esta invasión. Ahora hice una reunión general para ver cómo apoyan, cómo impiden esto que está pasando. Bueno, después pasó en el Asia, en Indonesia llegó a haber 2 millones de personas en la calle, en solidaridad con Palestina, en la India, en Pakistán, bueno, etcétera. En 92 países del mundo se dice que están registradas movilizaciones. Es probable que haya otros lugares que no se registraron. ¿Qué ocurre entonces con Israel? Israel sigue avanzando en Gaza, ya se superó los 12.000 muertos, se habla de 3.000 desaparecidos, de los cuales 5.000 muertos son niños. Las cifras son totalmente alucinantes. Han bombardeado hospitales. El último hospital que bombardearon fue el hospital más grande de la Franja de Gaza. Lo atacaron, lo invadieron, con el argumento de que había subterráneos con fuerzas de Hamas, lo cual no lograron demostrarlo, ni siquiera lo filmaron, porque después que lo invadieron. Es decir, era evidentemente una falsedad. Y bueno, la gente, más del 60% de la población de Gaza tuvo que abandonar sus casas, o porque están destruidas, o porque las bombardean, o porque tienen miedo que los ataquen. Hay debates sobre lo que quiere Israel, lo que no quiere, debates dentro mismo de Israel, ¿no es cierto? Unos dicen, aparentemente hay un plan de Netanyahu de adueñarse porque es una zona que hay gas en la costa de Gaza. Y sería uno de los objetivos, además del objetivo histórico que es expulsar a los palestinos en general. En concreto ahora Netanyahu aspira a dominar también el tema del gas para exportar energía. Por supuesto, ha generado todo tipo de contradicciones. Estas enormes movilizaciones solo pueden compararse históricamente con las que ocurrieron en la década de 70 durante la guerra de Vietnam. Recordemos brevemente que en 75 Estados Unidos tuvo que salir corriendo de Vietnam después de que millones de personas marcharon a Estados Unidos durante muchos años, creciendo cada vez más, que los mismos soldados norteamericanos se negaban a combatir en Vietnam y tuvo que escaparse a Estados Unidos de Vietnam. Esto fue una derrota histórica de Estados Unidos. Y uno de los factores fundamentales que ocasionó eso fueron las movilizaciones populares en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué la comparación? Efectivamente, estas movilizaciones masivas tienen un efecto. Tienen un efecto, en primer lugar, se pueden desestabilizar gobiernos. Biden ahora, por ejemplo, está preocupado, el presidente norteamericano, porque tiene miedo de perder apoyo electoral. Como dije, hay sectores del Partido Demócrata que lo están criticando abiertamente. Hicieron una carta firmada por 500 funcionarios públicos, altos funcionarios, pidiéndole que deje de enviar armas a Israel. Bueno, esta es la realidad que está ocurriendo a nivel mundial, es una crisis mundial. Aquí en Bolivia nosotros hemos, con el Partido de Trabajadores, impulsado acuerdos para hacer marchas, actos, conversatorios, digamos. Si bien las movilizaciones fueran chicas, pero empezaron a darse movilizaciones, lo cual es muy importante. En otros países latinoamericanos, bueno, en el caso de Chile, por ejemplo, se dieron movilizaciones bastante grandes, ahí hay muchos palestinos. Esto puede tender a crecer,
es importante desarrollar esta solidaridad mundial, es muy importante. Bolivia es uno de los pocos países que rompió relaciones, ¿no?, con Israel. Ahora se está exigiendo eso en varios países, en Colombia, en el caso de Chile, y por supuesto en Europa y Estados Unidos exigiendo que no se envíen armas. Y además de exigirlo, ya hay votaciones de sindicatos, hay una en Barcelona, sindicato portuario, que van a impedir cualquier embarque de armas a Israel. Lo mismo acordaron sindicatos de Italia en conjunto, ¿no? Italia, Grecia y Turquía, que van a impedir embarque de armas a Israel. Esto es muy importante, esta solidaridad obrera con los palestinos. A lo mejor no logra impedir totalmente el embarque de armas, porque puede venir de otro lado, pero evidentemente, en primer lugar, tiene un significado político muy importante y va a tener repercusiones en sus propios gobiernos, etcétera, ¿no? Muchos gobiernos han dado declaraciones ambiguas diciendo que pidiendo cese del fuego. El caso del gobierno español, por ejemplo, que también tiene unas contradicciones bárbaras, porque hasta una ministra dijo que estaba en contra de solidaridad con Palestina. Y bueno, y como dije, hay marchas todos los días. Entonces, esto hay que profundizarlo, hay que seguir adelante. Este genocidio hay que pararlo. De cada sector, por supuesto, hay consignas distintas. Una cosa es los países árabes, que tienen una relación más estrecha con Palestina. Otra cosa es de Latinoamérica, ¿no es cierto? Pero en general es un tema mundial que hay que profundizar. Como dije, como pasó con la guerra de Vietnam, ¿no es cierto? Tiene que ser un tema, una bandera de todo el mundo, la solidaridad con Palestina. Bien, no, excelente, Miguel, realmente muy completo. Solo quisiera eh, recalcar la parte que decías, ¿no? El tema de la ocupación del hospital, ¿no? Claro, ahí la excusa absurda de Israel fue incluso divertido, ¿no? Como la misma BBC desmintió esto, ¿no? Pero el hecho de que hayan asediado un hospital, lo hayan cercado, o sea, físicamente con tanques, no sé, un montón de tropas, realmente es terrible, ¿no? Han bombardeado partes del hospital, eh, han disparado. En las imágenes ya cuando ingresan las tropas de Israel, hay bastante humo, seguramente incluso usaron en algunos sectores probablemente gases, o será tal vez producto de los bombardeos, es toda esta situación. Estamos hablando de un lugar donde mucha gente se puede refugiar después de haber sido desplazada, después de la destrucción de sus casas, después del asesinato de sus familiares, un lugar donde había niños enfermos y, bueno, sanos, ¿no? Había niños en incubadoras y, bueno, un montón, son hartos pacientes que estaban en estado, bueno, en distintos estados, ¿no? Muchos de ellos críticos, ¿no? Y que Israel haya atacado de esta forma un hospital, o sea, realmente es algo impresionante, ¿no? O sea, cómo, o sea, realmente es un genocidio totalmente, ¿no? O sea, es como que ahí están, ahí hay gente, ahí se puede ir y se los puede atacar y se los puede matar, ¿no? Y bueno, realmente una situación terrible, ¿no? Y luego las excusas mostraban estupideces, ¿no? Un calendario en la pared, diciendo ahí está, esa es la prueba de que hay un calendario, ¿no? Y se inventaban, que después fue totalmente desmentido, incluso por los mismos medios europeos, en el sentido de que eran los nombres de los días, ¿no? Cuando yo decía, ahí está, son nombres de terroristas, ¿no? El lunes, martes, miércoles, ¿no? No, realmente terrible toda esa situación que se vive, un genocidio realmente a todas luces y como ya expresaba, ¿no? Es impresionante cómo los medios de información, la gran mayoría, aunque poco a poco se está empezando a romper ese cerco mediático que hay actualmente, además del cerco físico que sufre Gaza, eh,
pero es impresionante cómo mienten, cómo tergiversan la información, cómo respaldan plenamente los grandes medios de comunicación a Israel. eh, y realmente solo se puede contar con los medios alternativos de distintos compañeros, compañeras o distintas organizaciones que están tratando de difundir lo que realmente sucede en Gaza. Y poco a poco se está logrando romper eso y las movilizaciones están abriendo un gran espacio de discusión. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer ahora? ¿Cómo ponemos fin a este genocidio, no? Ese gran problema que, bueno, se plantea, ¿no? Este genocidio lo estamos viviendo, todos somos conscientes de lo que está pasando, podemos ver en las redes sociales toda la difusión de la masacre que está perpetrando Israel, y todos los pueblos del mundo tenemos que unirnos para frenar esto, ¿no? Una reflexión más en este sentido es, bueno, hoy son los niños palestinos, ¿no? Hoy es toda la población de Gaza, también de Cisjordania, también del este de Jerusalén, pero ese discurso de odio, esa forma de manejar y esa forma tan altanera de manejar en los medios de comunicación, el ataque contra las personas incluso que se movilizan, los arrestos totalmente arbitrarios en Europa, en Estados Unidos, un compañero incluso está detenido por esta causa en Argentina, y es fácilmente pensar que si fuéramos nosotros, si fueran personas bolivianas, pasaría algo similar, ¿no? De todos los latinos, gente de Asia, gente de África, los trabajadores en general del mundo, podemos sufrir tranquilamente un ataque de este tipo de manos del imperialismo, ¿no? Y eso es también lo que se ve en Palestina, ¿no? Son trabajadores, un pueblo que está siendo exterminado por los intereses imperialistas, con punta de lanza con el sionismo, que es el Estado de Israel. Entonces, frente a eso tenemos que unirnos todos y no tenemos que dejar que este genocidio pase, ¿no? Es una tarea vital de todos los trabajadores del mundo, y en eso tenemos que unirnos con total solidaridad y una más amplia unidad de acción y un apoyo incondicional a la lucha del pueblo palestino. Bien, bueno, preparándonos para pasar al siguiente tema. Tenemos a una invitada, pero que todavía no se ha conectado. Eh, Sí, Beto, voy a hacer un pequeño comentario de Argentina, pese a que no ok. está en el programa. ¿Mm? Claro, anunciamos un poco. ¿Cómo está la situación en Argentina? Bueno, el día de hoy son las elecciones, ¿no? Las elecciones generales, segunda vuelta, entre el fascista Massa y Milei, ¿no? Sí, aparentemente ganó Milei. Ahora ya hay encuestas en boca de urna bastante importantes, este, de que está ganando Milei. Esto, bueno, era obviamente una posibilidad. Claro. Milei tiene un discurso fascista, eh, no quiere decir que va a poder imponer de entrada, pero va a intentar, es decir, va a argumentar que tiene apoyo electoral, etcétera, ¿no? Ujú. A ver, perdón, me están llamando de la... Pues, bueno, estoy revisando acá la información de Argentina, ¿no? Bueno, sí, o sea, han salido algunos resultados, pero incluso hay bueno, hay una información ¿no? De las instancias que verifican información, ¿no? La información verdadera y falsa, y algunos, también tengo acá que hay un informe de que es falso los resultados en boca de urna que le están adjudicando a tres consultoras, que las consultoras han desmentido haber divulgado estos datos. No, 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 pero sí, eso fue hace una hora, Sí, pero no, ok. ya no, Ahora ya es más, ok, claro. sí, eso fue hace una hora. Ahí están comenzando los datos oficiales también, ¿no? Pero bueno, eso va a tardar todavía. Perdón, Beto, quería decirte, hay que mandarle a María la conexión del Ah, ok, ok, le envío el vínculo. Bueno, de todas formas, vínculo. bueno, como tú decías, la situación de Argentina era algo previsible, ¿no? Y bueno, frente a esa situación, justamente ahí está María ingresando. Bueno, recalcar, ¿no? La posición de nuestros compañeros de izquierda socialista en Argentina que llamaban a cerrar filas justamente para tratar de evitar que esto pase, ¿no? Independientemente, eso no era la garantía de que Milei pueda
ser derrotado, más aún con todo el apoyo que tuvo de todo el aparato de derecha, ¿no? Macri, anterior gobierno en Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Y una posición igual, en cierta medida, conciliadora de Massa, y además que, bueno, el peronismo fue el culpable de la terrible crisis que está atravesando actualmente Argentina, ¿no? Y en ese Claro, marco hay un voto de repudio a la situación de crisis, en el marco de mucha confusión, ¿no? Y así bueno, es. lo que bueno, se ve ante la situación de Argentina, y si es que se ratifica un gobierno de Milei, es enfrentarlo en las calles, ¿no? No permitir los ajustes y luchar contra los ajustes que planea hacer, contra su plan motosierra, contra los trabajadores, luchar en la calle, ¿no? Y eso es necesario y bueno, esperemos que, bueno, si ya son esos los resultados, bueno, vamos viendo de todas formas, de todo el respaldo al pueblo argentino en su lucha contra los ajustes de un gobierno de extrema derecha como sería este, ¿no? Un Bolsonaro argentino, que es Milei, ¿no? Así es. Tendrá seguramente una resistencia grande. Hay un antecedente que fue la gran rebelión que se dio en Jujuy hace 2 meses atrás, y es probable que, no inmediatamente, pero unos meses, haya una reacción popular importante, sobre todo si Milei toma alguna de las medidas que dice que quiere tomar. Por supuesto que todo tiene sus complicaciones, porque tampoco tiene mayoría parlamentaria, pero de todas formas, eh, bueno, se va a abrir una crisis grave en Argentina. Bueno, esto obviamente en el próximo programa comentaremos mucho más, y Claro. también pasaremos por redes comentarios que se hagan desde Argentina y eso. Ujú. Muy bien. Bueno, Muy ya bien, tenemos la presencia de nuestra compañera María Loma. Bienvenida, compañera. Ahí está terminando de conectarse, creo. Ahí está María. Bienvenida. ahí está conectado. Muy buenas noches. Uy, No, pues María. trabajando aquí. Muy bien. Sí. Tantos temas, tanto dolor, tantos problemas, ¿no? En este momento, y realmente lo que enoja es que cuando los grandes medios, sobre todo, te hablan de la corte electoral y la lucha que si sí o no mantener el, la Mayoría. personería del más. Es Claro. impresionante en medio de los incendios y de todo. Bueno, vamos directamente a nuestro tema. Si me puedes Gracias. dar, por favor. Claro. Sí, puedes compartir la pantalla. Y bueno, hablemos entonces de los incendios, de la minería del oro y de las movilizaciones que hay en resistencia a esto. Muchas gracias, María, por tu presencia y bueno, Ahí por vamos, ahí tenerte acá. vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Incendios para la mayoría de la gente, sobre todo es a nivel de toda Bolivia, ¿Mm? es esta situación de un sentir, de un calor impresionante, como indican el mayor, mayor cantidad, digamos, de calor que se está dando en siglos, si no es en miles de años, que ha dado lugar, sobre todo en Santa Cruz primero, y ahora al mismo tiempo en el norte, La Paz, lo que antes no era tan así, los incendios que hoy domingo 19 de noviembre, vemos que los focos de calor se están aumentando casi a 500.000 de fuegos en Santa Cruz, en Beni, La Paz, pero también en Cochabamba, cuando uno creía que lo que casi iba a llover, pero este humo que hay hoy día en Cochabamba, el humo de La Paz, Santa Cruz, hasta o sea, afecta a nuestra salud, y llegamos a situaciones como vemos aquí, que tal vez debo, perdón, vuelta a poner el audio.
situaciones tan impresionantes que aquí. Soy Alex Vil Calimaco, indígena Ochupiamona, el coordinador, el vocero de la Coordinadora de Defensa de los Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia, la CONTIOCAP. Están en peligro muchas propiedades pequeñas y necesitamos del auxilio para poder contener bomberos voluntarios, cisternas. Prácticamente la carretera que une San Buenaventura con Tumupasa está ya intransitable debido a la densa humadera que está en este momento azotando a las propiedades privadas que... Gritos de esta Compañeros, con todo respeto, compañeros, que si tienen posibilidad de traernos agua a nuestra comunidad, por favor, ayúdennos, compañeros. Con todo respeto le hablo aquí al presidente de Nuevo Amanecer, compañeros, por favor. Querida Moniquita, mira, en estos momentos está quemando todo el Cebú. Hemos salido, yo con mi hija, casi arrastradas, te cuento, estamos muy mal, necesitamos. Esta es la situación que se está dando hoy y no alcanza el helicóptero solo para 900 litros de agua, no alcanza los bomberos, no hay suficiente apoyo desde el gobierno central. Gobierno central que hace más de 15 años atrás habló de que deberíamos cuidar los bosques, la tierra, y no deberíamos producir y afectar los bosques para producir biocombustibles. Lo dijo en 2008 en Naciones Unidas. Hoy por hoy vemos que a partir del 2015 sobre todo se dieron una serie de leyes que permiten justamente afectar los bosques, los bosques para supuestamente cuidar la seguridad alimentaria y sobre todo una ley como la 741 que hoy por hoy el gobierno dice no, ya la voy a abrogar, la voy a quitar, una ley de desmontes que permitía a los campesinos de las familias, decían, en las comunidades, poder desmontar el bosque para producir alimentos, ¿no? Para la seguridad y soberanía alimentaria. Desde el 2015 que se hizo esta ley, que va absolutamente en contra de lo que se proclamaba como proyecto del MAS, esta ley 741 y una serie de otras leyes incendiarias no es que han hecho aumentar las hectáreas para cultivos, para los alimentos. Vemos aquí el tema del arroz, incluso desde 2015 a 2022 ha disminuido la cantidad de hectáreas. En Santa Cruz apenas 14.000, en el Beni unos 13.000. El trigo apenas ha aumentado la cantidad de hectáreas. En Santa Cruz casi nada, ni 1.000 hectáreas. Pero en total ha habido un desmonte de 460.000 hectáreas que no han servido para los cultivos alimentarios. ¿Para qué ha servido entonces el desmonte de casi 500.000 de hectáreas, incluso hoy con la quema de 2 millones de hectáreas? ¿A quién sirve? Estamos viendo que apenas sirvió para aumentar la producción de los cultivos para la alimentación, para la soberanía y seguridad alimentaria, pero sí ha servido para aumentar más y más la frontera agrícola. En los últimos 7 años, el cultivo de soya, que necesitaba mayor cantidad de tierra, ha crecido en 200.000 hectáreas. A su vez, el mismo gobierno de Arce, en la línea de Evo Morales, con las leyes incendiarias,
prometió hace 3 años atrás que vamos a hacer una planta de biodiesel. Biodiesel con plantas como justamente la palma aceitera, que no es originaria de Bolivia, que consume muchísimo dinero. Para esto se necesita desmontar. Y hoy, en el norte de La Paz, San Buenaventura, en Alto Beni, en Ixiamas, hoy en el Beni, Reyes, Ruaranabaque, San Borja, Santa Rosa, San Andrés, Loreto, Trinidad, justamente son los lugares donde el gobierno quiere plantar palma aceitera para hacer biodiesel, que ya tenemos muchísimas críticas a este diésel que de bio no tiene nada. Bio significa vida. Todas estas quemas, todo este desastre que está viviendo, esta tragedia, este infierno que está viviendo hoy Bolivia, no es para el bien del país. Ahí están los intereses de grandes productores agroindustriales para producir soya, para exportarla a China, para tener biodiesel, para exportar a Brasil y otros lugares. Y ya estamos con una deforestación que está afectando el agua, el clima, y aparte de este desastre de ecocidio, tenemos el oro. Este oro que estos días también vimos y vemos a supuestamente 80.000 cooperativistas, llamados cooperativistas, en la calle para exigir que puedan continuar con la explotación de oro en los grandes ríos de Madiri, de un parque nacional. Estos cooperativistas mineras, sobre todo, de los 1.800 y tantos cooperativas, casi 80% se dedica hoy por hoy a la explotación de oro. Y hay varios análisis de CETLA y otras instituciones que indican que de cooperativas no tiene nada. Bajo el nombre de cooperativa están pudiendo exportar el oro sin pagar impuestos, sin cuidar las condiciones laborales, por eso la prostitución de los niños, las enfermedades. Todo esto está sobre la mesa, está destruyendo el país, porque están entrando en parques, áreas protegidas. Están afectando el agua con mercurio, porque para extraer el oro en el río necesitan utilizar mercurio, habiendo otras formas de explotación. Por eso esta semana miles y miles y miles de no solo activistas, de personas de a pie hemos salido a la calle. Y hoy por hoy, el día de mañana, lunes 20 de noviembre, vamos a entregar este documento que ustedes ven, que acaba de publicarse, un pliego petitorio por la defensa de los bosques, los territorios, el agua y la vida, firmado por 15.000 personas, con 180 logos o instituciones y grupos, organizaciones que dicen de una vez, declaran el desastre nacional, porque luchar por el territorio es luchar por la vida. Y todos indican y gritan, esto no es desastre natural, esto es genocidio con fuego, para dar paso al extractivismo en nuestras áreas y territorios indígenas. El pliego exige la aprobación de la ley 741 que está afectando a las familias, está afectando a miles y miles de hectáreas de bosques. Ahí se nos está yendo la vida, se nos está yendo el oxígeno y nosotros seguimos en pie de lucha en los medios que lamentablemente muchas veces informan a medias. Es importante que desde el día de mañana puedan encontrar el pliego completo en Facebook y en sus redes sociales. Buscan
Asamblea por los Bosques y la Vida, y ahí está la carta dirigida al presidente que nos va a tener que escuchar, y van a estar en los 22 puntos del pliego petitorio las 15.000 firmas y los logos de decenas y decenas de organizaciones e instituciones. Es muy difícil resumir todo lo que está pasando, pero es importante que esta Radio Rebelión, puede ser un contrapeso a toda la información que apunta el dedo solamente a los cocaleros, obviamente la ampliación de las hectáreas de coca y la ganancia para un pequeño grupo de interculturales con sus avasallamientos, obviamente le estamos cuestionando, pero al mismo tiempo apuntamos el dedo a quienes después compran la tierra, los grandes latifundistas, los interesados de China, los interesados de Argentina, de Brasil, las grandes empresas transnacionales que están quemando la vida y no están apoyando. Exigimos la declaración ya no más del desastre nacional para que pueda haber ayuda, aunque ya tarde. En muchos casos son millones de animales que están muriendo, y hay familias también y personas que, ahogados por el humo y el dióxido de carbono en nuestros pulmones, estamos diciendo basta ya, esto no puede continuar. Esto sería, Beto, tal vez ha sido una mezcla de temas, pero todo tiene que ver con todo. Todo es parte del plan patriótico que Evo Morales y luego el Arce Catacora están implementando juntamente con los de la oposición de la derecha. Como nunca se impone que esta movilización de miles de personas en la calle, que gritamos ni oro, ni coca, ni soya, el bosque no se toca. En esto estamos, queridos compañeros, hermanos de la Radio Rebelión. Disculpa que tal vez es un poco caótica, pero así está el mundo y resulta difícil resumir todo aquello. Gracias, Humberto. Muchas gracias, María, ¿no? Y más bien muy importantes los datos, este tema de las leyes, ¿no? Tener ahí claro y en pantalla, poder ver las leyes que justamente las leyes incendiarias que están ocasionando todo esto, ¿no? Y generar toda esa visión, bueno, de toda la destrucción que se está causando. Y esto, se me parece muy interesante el dato de lo de la soya, ¿no? Porque, como tú dices, están tratando de ocultar los intereses de los grandes empresarios solo con el tema de la coca, ¿no? Y en realidad hay grandes intereses que justamente realmente es impresionante lo de Santa Cruz, ¿no? O sea, donde hay una marea, las quejas que se ven en redes sociales que no se puede ni respirar durante varias veces. Bueno, 2 veces ya pasó esa situación en Santa Cruz y no es casual, ¿no? Porque justamente ahí también está la oligarquía, ¿no? Y es la oligarquía la que se beneficia de la expansión de la frontera agrícola, ¿no? Entonces, Y hoy por hoy, sobre todo, también es el Beni y el norte de La Paz. claro. Norte de La Paz para poder ampliar la frontera para la palma aceitera. Esta misma palma que en México las mujeres, los indígenas zapatistas exigen que se concluya con esta producción, importación de la palma aceitera y otras especies que no son de Bolivia, que están afectando sobre todo la agua y el suelo de Bolivia. Y hoy necesitan esta tierra para poner palma aceitera, para luego hacer no biodiesel, sino agrodiesel, diésel de esta palma, para meter en los autos. Estamos en un mundo de locos y estoy muy contenta, de verdad, y estamos juntamente con la Asamblea por los Bosques y la Vida y muchísimas organizaciones que están surgiendo, jóvenes de la universidad, facultad de veterinaria, lamentablemente no todas las carreras, pero ya
es un inicio y es nuestra obligación de ir con la buena información que están produciendo Fundación Tierra, CETLA, el mismo CEDIP, Jubileo. Son espacios juntamente con el grito que tenemos aquí de lo que Contiocap, la organización de mujeres y hombres, sobre todo de los parques y de las zonas forestales, están exigiendo por tercera vez, dice, están declarando y reclamando ante los incendios y extrema sequía la declaración de desastre nacional. El gobierno no lo quiere hacer porque no tiene dinero, porque está gastando en un presupuesto insulso, está gastando en sus masistas, en sus funcionarios, en sus sueldos, etc. Da el tema para mucho. Vamos a seguir dando seguimiento y por favor a todos y todas que nos escuchan el día de mañana, vean la página Asamblea por los Bosques y la Vida, donde está el pliego petitorio y cada punto da para un análisis en las escuelas y en la universidad. Muchísimas gracias. Gracias, María. Miguel. Sí, bueno, muy importante el análisis de María, creo, Igualmente. y la información. Acá yo entiendo, lo que veo también es que hay una confusión en el sentido de que se diluye, se esconden las clases sociales que están beneficiándose fundamentalmente. Entonces, claro, todos son unos interculturales, todos son unos cooperativistas, todos son... No, detrás de ellos están intereses empresariales muy poderosos. Claro, Marinkovic, por decir uno de ellos, que ahora está fundando el Partido Liberal, como el de Milei, no va él personalmente a incendiar bosques, Claro. pero se adueña de las áreas incendiadas. ¿Y quién va? Bueno, a veces gente pagada por ellos, a veces otra gente que el INRA les concede tierra, pero lo único que quieren entonces es vendérsela a ellos. Los cooperativistas, lo mismo. Encubren grandes empresas. Solamente ponen el disfraz de cooperativa, el traje de cooperativa, para exceptuarse de impuestos. Ahí salió la de Cofadena, que es de las Fuerzas Armadas, que tiene miles de hectáreas en zonas auríferas que está alquilando a cooperativas, en realidad empresas, pero disfrazadas de cooperativas. Y salió que algunas de ellas están dirigidas por hijos de militares. Entonces no son pobres cooperativistas que no tienen de qué vivir. Es decir, y así puedo ver en cada uno de los desastres ambientales que están ocurriendo en Bolivia. Y de hecho hay detenidos por los incendios, pero obviamente no hay ningún detenido del agronegocio. Son detenidos, son los empleados los que son detenidos. Y por último quería mencionar, bueno, el acuerdo de Arce con las cooperativas del oro, y aparentemente les sigue dando permiso de seguir entrando en las áreas protegidas, con los argumentos de que son derechos adquiridos desde antes, lo cual es absurdo, porque si no, ¿para qué son áreas protegidas? Bueno, y todo esto con un comunicado del Ministerio de Minería diciendo que van a cuidar el medio ambiente, que no se preocupen, está todo bien.
una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, eso quería decir, y que la movilización obviamente fue muy importante y fue la más importante en bastante tiempo, Sí, y muestra que empieza a haber una conciencia eh, y en la juventud sobre eso. Tenemos muchísimos jóvenes, aquí en Cochabamba una facultad completa de agronomía, incluso con el decano, lo cual para mí es totalmente novedoso, no me lo esperaba, ¿verdad? y los estudiantes marchando por este tema. Ujú. No, sí, muy importante. Eh, no solo quería añadir, digamos, un par de ideas en el sentido de, claro, el gobierno llegó a un acuerdo con los patrones cooperativistas, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta que el funcionamiento de las cooperativas es del todo perverso, ¿no? Porque ahí se mezclan patrones y empleados, ¿no? Y bueno, incluso empleados más bajos que no tienen ese carácter de cooperativistas, pero también se ven obligados por su fuente laboral a movilizarse al servicio del patrón, ¿no? De los patrones cooperativistas, ¿no? Que son los dueños de estas cooperativas. Porque igual, ¿no? O sea, en este caso de la barbaridad que sucede en Cofadena, donde son militares, hijos de militares que son cooperativistas, entre comillas, no es que ellos van a ir a trabajar esas minas de oro ni nada de eso, ¿no? Ellos no se ensucian con eso, ellos están en el papeleo, obtienen el espacio y de ahí, en algún caso que es de los menos peores, contratan gente para que vaya a explotar, pero en otro directamente se lo pasan y se lo revenden ese derecho a otra empresa, ¿no? Y en muchos Y casos, chinas las o colombianas, brasileras, y quién sabe, también alguna canadiense, etcétera, seguramente está metida por ahí, ¿no? claro, claro. ¿Por qué? Porque es un buen negocio, ¿no? ¿Y qué gastan? Derechos laborales, no nada, ¿no? O sea, ahí es una situación de explotación brutal, ¿no? Lo que quisiera mi ley, ¿no? Es libre contratación de la forma más perversa, ¿no? Sin derechos laborales, sin garantías de nada. Y claro, es una degradación general de toda la vida. Y como decía María, eso provoca, o sea, gente desesperada que probablemente va a morir en cualquier momento, es una cuestión de mucha degradación. Y claro, ahí aparecen redes de trata y tráfico, narcotráfico seguramente también. Es terrible, ¿no? O sea, y eso se tiene que combatir, ¿no? Y por el otro lado, bueno, cosas ya más sofisticadas como este tema del biodiesel, ¿no? Que ahí yo diría, claro, debe ser biodiesel por el tema de que te quitan la vida y te dan diésel, ¿no? En ese sentido, digamos, ¿no? Porque realmente y esa palma que realmente es altamente contaminante, perjudicial para los suelos, bueno, entonces realmente es muy importante lo que tú dices, Miguel, pero, ¿no? Este no es porque, claro, se trata de mostrar como que es una cuestión de los pobres, ¿no? Los pobres son los que están contaminando y destruyendo, no, en realidad son los ricos que contratan a pobres para que se los vayan a quemar, pero sí. ellos son los que pagan y ellos son los que se benefician, ¿no? Yo Transnacionales, me despido, mis empresarios. queridos colegas. Yo me despido. Gracias, María. Muchas gracias por tu Bien. participación. Muy bien. Y ojo también que, aunque parece un tema diferente, estos días se está dando la asamblea en Yungas, la de Sí, Coca, y en este momento están bases de diferentes comunidades y regionales, la de Coca, están sacando a los traidores. Pienso que la gente está cansada de la manipulación política. Creer que somos tontos, que creemos en un modelo como el de Santa Cruz, que solamente es espejismo, o que ADEPCOCA, siendo una organización cooperativa, que ahora lo quiere manejar el señor Luis Arce, creo que con pequeñas señales se ve que la gente está cansada de tanta manipulación. Con esta pequeña información me despido hasta el próximo domingo. muchas gracias, Gracias María, y muchas gracias por a ustedes. toda tu participación. Buenas noches. Listo, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, yo creo que la próxima semana también estaremos hablando de esto, de justamente los yungas, ¿no? Esta asamblea y, bueno, están en proceso de elecciones también allá, ¿no? Esperemos Así que, es. bueno, con toda la presencia del gobierno, seguramente incluso ambas alas del gobierno ahí peleando. Y bueno, es una situación muy complicada y bueno, esperamos que los compañeros logren deshacerse de los traidores, como ya decía María, ¿no? Bueno, de esta forma entonces vamos concluyendo el programa del día de hoy de Radio Rebelión, este 19 de noviembre del 2023.
Y bueno, ya nos encontraremos la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Buenas noches, Miguel, y buenas noches a todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el fin.